5 señales de que el Espíritu Santo está entristecido contigo. Son serias y bíblicas. Imagina por un segundo que entras a tu propia casa pero sientes un frío glacial que te recorre la espalda. No es un frío físico, es algo más profundo, una ausencia aterradora. De repente te das cuenta de que la persona que más te ama en este mundo está sentada en el sofá, llorando desconsoladamente, y cuando le preguntas qué pasa, te mira a los ojos y te das cuenta de que tú eres la causa de esas lágrimas. Tú eres el motivo de ese dolor insoportable, y lo peor de todo es que ni siquiera sabías que lo estabas lastimando hasta que fue demasiado tarde. Hoy no vamos a hablar de religión ni de reglas vacías. Hoy vamos a entrar en el territorio más peligroso y sagrado de tu existencia, porque podrías estar caminando ahora mismo al borde de un abismo espiritual sin siquiera saberlo. Hay una presencia silenciosa que te acompaña a todas partes, alguien que tiene sentimientos tan reales como los tuyos, alguien que puede ser herido, y cuando él se entristece, tu vida entera comienza a desmoronarse en silencio. Las señales están ahí, gritando en tu cara, pero estás tan distraído que no las ves. Prepárate, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría ser la advertencia final que tu alma estaba esperando desesperadamente antes de cruzar una línea de la que es muy difícil regresar. Soy Kathryn Kuhlman y a lo largo de mi vida he visto milagros que desafían la ciencia. He visto huesos sanar instantáneamente y vidas transformadas, pero también he visto algo que me aterra más que cualquier enfermedad física. He visto a personas ungidas, personas que caminaban bajo la gloria de Dios, perderlo todo no porque cometieran un crimen atroz ante los ojos de los hombres, sino porque ignoraron el llanto silencioso de su compañero más fiel. He pasado décadas en plataformas frente a miles de personas sintiendo el peso de la gloria. Pero te confieso algo que pocos entienden. El mayor temor de mi vida no es fallar ante el público, no es perder mi voz ni mi reputación. Mi mayor terror, el que me mantiene despierta en las noches y me hace temblar antes de salir al escenario, es la posibilidad de entristecer al Espíritu Santo y que Él retire su tierna presencia de mí, porque sin Él no soy nada. Soy como un cascarón vacío, un metal que resuena sin propósito. Y hoy siento una urgencia en mis huesos, un fuego que no puedo contener para decirte que muchos de ustedes están viviendo en una zona de peligro y ni siquiera se han dado cuenta de que la atmósfera en sus vidas ha cambiado. Hablemos de la primera señal y quiero que prestes mucha atención porque es la más sutil pero la más letal. Es como un veneno inodoro que te mata lentamente mientras duermes. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. La primera señal de que has entristecido al Espíritu Santo es la pérdida gradual de la sensibilidad espiritual, o lo que yo llamo el silencio ensordecedor de la conciencia. ¿Recuerdas cuando al principio de tu caminar con Dios, cualquier pequeña mentira, cualquier pensamiento impuro o cualquier palabra hiriente te causaba un dolor inmediato en el corazón? Sentías una necesidad urgente de pedir perdón, de rectificar. Era como si tuvieras una brújula interna extremadamente sensible que vibraba violentamente apenas te desviabas un grado del norte verdadero. Eso no eras tú siendo religioso. Eso era la voz tierna del Espíritu Santo guiándote con amor celoso. Pero ¿qué pasa ahora? Analiza tu última semana. Has dicho mentiras blancas para salir del paso. Has mirado cosas que no debías en tu teléfono. ¿Has permitido que la ira y el rencor se aniden en tu pecho? Y sin embargo, ya no sientes ese dolor agudo, ya no sientes la urgencia de correr al altar. Simplemente te encoges de hombros y piensas que Dios entiende, que todos fallan y sigues con tu día como si nada hubiera pasado. Eso, mi querido amigo, no es madurez, no es libertad, eso es callo espiritual y es la evidencia más clara de que Él se ha retirado a una distancia dolorosa porque sus susurros fueron ignorados tantas veces que ahora su voz se siente lejana. La Biblia nos advierte sobre esto con una claridad que hiela la sangre en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. Nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
La palabra contristar en el original griego implica un dolor profundo, una aflicción pesada como la que siente un esposo o una esposa cuando es traicionado por el ser amado. No es ira, es dolor. Y cuando una persona ignora ese dolor, una y otra vez la conciencia se cauteriza. Piensa en tu piel, si tocas algo caliente tu cuerpo reacciona con dolor para protegerte, pero si te quemas una y otra vez en el mismo lugar, la piel se endurece, se forma una cicatriz y eventualmente puedes poner fuego sobre esa zona y no sentirás nada. Eso es exactamente lo que le pasa a tu espíritu. Cuando entristeces al Espíritu Santo, dejas de sentir el peligro, dejas de sentir la convicción de pecado y comienzas a racionalizar lo que antes te horrorizaba. Y te diré algo que te he aprendido en mis años de ministerio: cuando dejas de sentir convicción, no es porque hayas dejado de pecar, es porque has dejado de escuchar. Y ese silencio es más peligroso que cualquier grito, es el preludio de una caída estrepitosa, es el momento justo antes de que Sansón se despertara pensando que saldría como las otras veces, sin saber que el Señor ya se había apartado de él. Quiero llevarte más profundo en esto porque no se trata solo de grandes pecados, se trata de las pequeñas zorras que arruinan los viñedos. Imagina que tienes un invitado de honor en tu casa, el dignatario más importante del universo, digamos que es un rey, y tú lo invitas a vivir contigo. Al principio le das la mejor habitación y estás atento a cada uno de sus deseos, pero con el tiempo empiezas a dejar basura en la sala, empiezas a ignorarlo cuando te habla. Empiezas a traer a casa a personas que a él no le agradan y que insultan su nombre. Al principio él te mira con tristeza esperando que cambies, pero tú estás demasiado ocupado con tus propios asuntos. Eventualmente él se retira a su habitación y cierra la puerta, ya no lo ves en la sala, ya no lo escuchas en la cocina. Su presencia que antes llenaba toda la casa, ahora está confinada y restringida, y tú en tu ceguera sigues viviendo tu vida pensando que todo está bien. Porque él no se ha ido del todo, todavía está en la casa porque prometió nunca dejarte ni desampararte. Pero la comunión se ha roto, la intimidad se ha desvanecido y la casa se siente fría, vacía y desprovista de vida. Esa es la tragedia de muchos cristianos. Hoy tienen al Espíritu Santo residente, pero no tienen al Espíritu Santo presidiendo. Viven como huérfanos con un padre encerrado en la habitación de atrás. Ahora quiero que pienses en esto detenidamente y seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Hay alguna área de tu vida que has estado protegiendo de la luz de Dios? ¿Hay algún hábito, alguna relación o alguna actitud que sabes en el fondo de tu ser que está mal, pero has aprendido a justificarla? Esa justificación es la muralla que estás construyendo ladrillo a ladrillo entre tú y la presencia de Dios, y cada ladrillo es una lágrima del Espíritu Santo. Recuerdo una vez en un servicio en Pittsburgh donde la presencia de Dios era tan densa que apenas podíamos respirar. La gente lloraba sin que nadie les dijera nada. Simplemente la santidad de Dios los estaba confrontando. Y vi a un hombre caer de rodillas, no pidiendo sanidad física, sino gritando porque se dio cuenta de lo lejos que estaba de Dios, a pesar de ser un líder en su iglesia. Él confesó que hacía años que no sentía nada cuando oraba, que sus palabras rebotaban en el techo y que había estado fingiendo la unción. Ese hombre estaba en un estado de emergencia espiritual y no lo sabía hasta que la luz verdadera lo iluminó. No quiero que te pase eso a ti, no quiero que despiertes un día y te des cuenta de que has estado caminando solo durante años pensando que Él estaba a tu lado. La segunda señal es aún más perturbadora porque ataca directamente tu capacidad de entender la verdad. Es la pérdida de la iluminación de la palabra. ¿Recuerdas esos días en los que abrías la Biblia y los versículos saltaban de la página? Sentías que Dios te estaba hablando directamente a ti, que cada palabra era un manantial de agua viva para tu alma sedienta. Podías pasar horas leyendo y el tiempo volaba. Sentías revelación, sentías consuelo, sentías dirección. Pero ahora abres el libro y es como leer un periódico antiguo. Las palabras son letras muertas sobre papel blanco. Lees un capítulo y al terminar no recuerdas nada de lo que leíste. Te aburres, te distraes, buscas cualquier excusa para cerrar la Biblia y hacer otra cosa. Esto no es casualidad y no es simplemente falta de concentración. Es una señal espiritual de alarma roja. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 13, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras.
Él es quien respira vida sobre el texto. Él es el intérprete divino. Sin su iluminación, la Biblia es un libro sellado, un misterio indescifrable. Cuando el Espíritu Santo está entristecido, Él retira su luz de entendimiento. Es como tratar de leer en una habitación donde alguien está bajando lentamente la intensidad de la lámpara. Al principio te esfuerzas más, entrecierras los ojos, pero llega un punto en que la oscuridad es tal que las letras desaparecen. Esto sucede porque la revelación es un regalo de intimidad. Dios no comparte sus secretos con aquellos que desprecian su compañía. Si has estado tratando la palabra de Dios con indiferencia, si la has usado para debatir y pelear en lugar de para transformarte, si la has leído por obligación religiosa y no por hambre espiritual, entonces has entristecido al Maestro y Él ha cerrado el libro de la enseñanza. Él no va a lanzar sus perlas a quien no las valora y te quedas con el conocimiento intelectual, la letra que mata pero sin el espíritu que vivifica. Te conviertes en un fariseo moderno lleno de datos bíblicos, pero vacío de poder de Dios, capaz de citar versículos de memoria, pero incapaz de vivir uno solo de ellos. Y esa sequedad, esa aridez en tu lectura bíblica es el llanto del Espíritu diciéndote que te extraña, que quiere volver a enseñarte, pero tú has endurecido tu corazón. Déjame contarte sobre el peligro de la familiaridad. Dicen que la familiaridad engendra desprecio, y en el mundo espiritual esto es una verdad absoluta. Cuando nos acostumbramos a las cosas de Dios, cuando perdemos el asombro y la reverencia, comenzamos a caminar en terreno resbaladizo. Recuerdo a Usa en el Antiguo Testamento, un hombre que estaba tan acostumbrado a ver el arca del pacto que pensó que podía tocarla con sus manos naturales para sostenerla cuando los bueyes tropezaron. Su intención parecía buena, quería ayudar, pero olvidó que estaba tratando con la santidad absoluta de Dios y murió al instante. Hoy no caemos muertos físicamente gracias a la misericordia de la cruz, pero algo muere dentro de nosotros cuando tratamos lo santo como si fuera común. Cuando vienes a la iglesia o ves un video como este y lo haces por rutina, sin expectativa, sin temor reverente, estás entristeciendo al Espíritu. Él es una persona real, majestuosa, divina y sensible. Imagina que vas a visitar a la reina de Inglaterra. Te vestirías con tus mejores ropas, cuidarías cada palabra, estarías temblando de emoción y respeto. Pero tratamos al Rey de Reyes y al Espíritu de Dios con una ligereza que asusta. Entramos a su presencia masticando chicle, mirando el reloj, pensando en el partido de fútbol. Y nos preguntamos por qué no vemos su poder, por qué no sentimos su fuego. La respuesta es simple, porque Él no se manifiesta donde no es honrado. He visto personas perder la unción y lo más triste es que a veces tardan años en darse cuenta. Siguen predicando, siguen cantando, siguen liderando, pero la vida se ha ido, el fruto se ha podrido y todo se convierte en un esfuerzo humano agotador. Intentan fabricar con emociones y luces lo que antes fluía naturalmente por el espíritu y la gente que tiene discernimiento lo nota. La gente se da cuenta cuando el cielo está cerrado sobre alguien y no hay nada más trágico que un hombre o una mujer de Dios que ha perdido el respaldo del cielo. Es como ver a un águila con las alas cortadas tratando de saltar porque ya no puede volar. Y todo comienza con esa pequeña tristeza en el corazón de Dios que ignoramos, esa pequeña señal que pasamos por alto, esa pequeña concesión al pecado que pensamos que podíamos manejar. Por eso te ruego con todo mi corazón, examina tu vida de oración, examina tu vida de lectura. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra te quebrantó hasta las lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que cerraste tu Biblia temblando porque Dios te había hablado con tanta claridad que te dio miedo? Estamos llegando a un punto crítico en esta revelación y necesito que hagas algo profético, algo que rompa la pasividad y active tu voluntad en el reino espiritual. No quiero que seas un espectador pasivo, quiero que seas un participante activo de tu propia liberación. Si sientes que en alguna medida has perdido esa sensibilidad, si sientes que la lectura de la Biblia se ha vuelto seca o si simplemente anhelas desesperadamente no perder nunca el fuego de su presencia, quiero que vayas a la caja de comentarios ahora mismo y escribas con fe y determinación: Espíritu Santo, despierta mi conciencia, no me dejes dormir en el error. Al escribirlo, estás haciendo un acta de declaración. Estás diciendo: no acepto la tibieza, no acepto la distancia, quiero volver al primer amor.
Hazlo ahora mientras continuamos, porque lo que viene a continuación es la tercera señal, y te aseguro que es la que explica por qué sientes tanta ansiedad y falta de paz en tu vida diaria. Es una señal que a menudo confundimos con estrés psicológico, pero tiene una raíz profundamente espiritual, y si no la identificas, te consumirá por completo. Continuemos con la tercera señal y prepárate porque esto va a tocar fibras muy sensibles de tu vida emocional. La tercera señal de que el Espíritu Santo está entristecido es la pérdida de la paz interior y el aumento de la ansiedad inexplicable. La Biblia llama al Espíritu Santo el Consolador en Juan 14:26, pero ¿cómo puede consolarte alguien a quien has empujado a un rincón? Cuando estás en comunión correcta con Dios, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, una calma sobrenatural que te permite dormir en medio de la tormenta. Es la paz que tenía Pedro durmiendo en la cárcel, la noche antes de su ejecución. Es la paz de Jesús durmiendo en la barca mientras las olas amenazaban con hundirla. Pero cuando entristeces al Espíritu Santo, esa paz se levanta, se evapora, y en su lugar entra un espíritu de inquietud, de temor, de zozobra. Empiezas a preocuparte por todo el futuro, te aterra las decisiones, te paralizan, sientes que algo malo va a pasar, sientes que estás desprotegido, y la verdad dolorosa es que has salido de debajo de la cobertura de sus alas al decidir caminar en desobediencia o indiferencia. ¿Recuerdas que hablábamos de esa paz que se esfuma? Pues déjame llevarte a un ejemplo histórico que te hará temblar. El rey Saúl en el Antiguo Testamento comenzó con una unción poderosa. Tenía un futuro brillante, pero poco a poco comenzó a entristecer al espíritu con su desobediencia y su orgullo. Y la Biblia relata en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, algo que es quizás la frase más triste de toda la Escritura. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿Qué significa esto cuando la presencia protectora de Dios se levanta? Cuando esa cobertura de paz se retira, quedas expuesto a los tormentos de tu propia mente y a la influencia de las tinieblas. Esa ansiedad que sientes, esa incapacidad de estar quieto, ese miedo irracional al futuro, no es solo psicológico, es un síntoma de orfandad espiritual. Estás tratando de navegar el mar de la vida sin tu capitán y las olas te están golpeando sin piedad. Y lo más triste es que Saúl nunca se arrepintió verdaderamente, solo buscó alivio para su tormento, pero no buscó al dueño de la paz. No cometas el error de Saúl, no busques distracciones, entretenimiento o ruido para tapar el vacío. Busca al que llenaba ese vacío. Esto nos lleva directamente a la cuarta señal, y esta es la que veo con más frecuencia en las iglesias modernas y me rompe el corazón en 1000 pedazos. Es la mecanización del servicio o lo que yo llamo la unción simulada. ¿Sabías que es posible aprender a predicar, aprender a cantar y aprender a orar de tal manera que parezca que estás lleno de Dios, pero por dentro estás seco como un hueso? ¿Recuerdas a Sansón en Jueces, capítulo 16, versículo 20, cuando Dalila lo despertó gritando que los filisteos venían sobre él? La Escritura dice que él se levantó y dijo: «Esta vez saldré como las otras y me escaparé». Pero la siguiente frase es la sentencia de muerte espiritual. Mas él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Imagínate el horror de pensar que tienes el poder, de pensar que Dios está contigo, lanzarte a la batalla y darte cuenta en el último segundo de que estás solo, de que tu fuerza se ha ido y de que eres vulnerable a tus enemigos. Esa es la tragedia del cristiano mecánico. La señal de que el Espíritu Santo está entristecido es que tu vida cristiana se convierte en una actuación. Te levantas, vas a la iglesia, cantas las canciones, levantas las manos en el momento correcto, dices amén cuando el predicador levanta la voz. Pero no hay agua en el pozo, no hay fuego en el altar. Todo es memoria muscular, todo es hábito y rutina. Y lo peor es que puedes engañar a tu pastor, puedes engañar a tu familia, puedes engañar a tus seguidores en redes sociales, pero no puedes engañar al Espíritu de verdad. Él sabe que estás operando en tus propias fuerzas y eso le duele profundamente porque Él quiere ser tu fuente inagotable. Él quiere fluir a través de ti como ríos de agua viva, no como un goteo forzado de una cañería oxidada. Cuando dependes de tu talento y no de su unción, lo estás insultando, le estás diciendo que no lo necesitas, que tú puedes manejar esto solo.
Y Dios, en su caballerosidad, da un paso atrás y te deja intentar hacerlo solo hasta que te estrellas y colapsas bajo el peso de tu propia autosuficiencia. Y ahora llegamos a la quinta señal, la más peligrosa de todas, la señal final antes de que el corazón se endurezca permanentemente. Esta señal es el cinismo y la pérdida del temor de Dios. Cuando el Espíritu Santo está profundamente entristecido y la persona se niega a escuchar, comienza a desarrollar un espíritu crítico. Todo le parece mal, critica al predicador, critica la adoración, se burla de las manifestaciones del Espíritu y comienza a ver lo santo como algo común o incluso ridículo. ¿Recuerdas a Mical, la esposa de David, cuando vio al rey danzando con toda su fuerza delante del arca de la alianza, llena de júbilo y gratitud? Ella lo miró con desprecio en su corazón. Ella no podía sentir lo que David sentía porque ella estaba desconectada de la fuente y su crítica le costó su esterilidad espiritual y física. Nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. La esterilidad es el precio del cinismo cuando te conviertes en un juez de la obra de Dios en lugar de un adorador. Cuando te sientas en la silla de los escarnecedores, has cruzado una línea muy delgada. El Espíritu Santo es santo. La palabra santo significa apartado, diferente, sagrado. Cuando perdemos el respeto por su presencia, cuando usamos su nombre en vano o hacemos bromas sobre sus dones, estamos pisoteando la sangre del pacto y haciendo afrenta al Espíritu de gracia, como dice Hebreos 10:29. Es una señal terrible cuando alguien puede pecar y reírse de ello, o cuando alguien puede escuchar una advertencia como esta y burlarse en los comentarios pensando que esto es fanatismo. Esa dureza, esa incapacidad de temblar ante la palabra de Dios, es la evidencia de que la piel del corazón se ha vuelto piedra y el Espíritu Santo está en un rincón llorando, no por él, sino por ti, porque sabe que el juicio se acerca y tú no tienes cobertura. Pero escucha bien porque no te he traído hasta aquí para dejarte en la desesperación. Si mientras leías esto has sentido un nudo en la garganta, si has sentido una tristeza piadosa, si te has visto reflejado en el espejo de estas palabras, tengo una noticia maravillosa para ti. Eso significa que todavía hay esperanza, eso significa que Él todavía está ahí llamándote. El hecho de que puedas sentir dolor por haberlo entristecido es la prueba de que no se ha ido del todo, porque un cadáver no siente dolor, solo los vivos sienten dolor, y ese dolor es el primer paso hacia la restauración. El rey David cometió errores terribles, adulterio, asesinato, mentira, pero cuando fue confrontado, no puso excusas, no culpó a nadie más. Él escribió el Salmo 51, que debería ser tu oración esta noche. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que podía perder el trono, podía perder sus riquezas, podía perder su reputación, pero no podía sobrevivir un día sin la presencia de Dios. La diferencia entre Saúl y David no fue el tamaño de sus pecados, fue el tamaño de su arrepentimiento. Saúl dijo, pequé, pero hónrame delante del pueblo. David dijo, contra ti solo he pecado, y buscó el rostro de Dios, no la mano de Dios. El Espíritu Santo es una persona y como cualquier persona, cuando ha sido herida, necesita una disculpa sincera, necesita ver un cambio de actitud, necesita saber que valoras su amistad más que tu orgullo. No necesitas hacer penitencias dolorosas, no necesitas subir escaleras de rodillas. Lo que necesitas es un corazón quebrantado y humillado que Dios no despreciará. Necesitas encerrarte en tu habitación, apagar el teléfono, olvidarte del mundo y decirle, Espíritu Santo, perdóname por ignorarte, perdóname por tratarte como un objeto, perdóname por vivir como si no existieras. Te necesito más que al aire que respiro. Ven de nuevo, llena mi casa, llena mi mente, toma el control. Si haces esto con sinceridad, te prometo que sentirás un cambio. La atmósfera pesada se levantará. Las lágrimas volverán a fluir. La palabra de Dios volverá a brillar y esa paz que perdiste regresará como una marea suave, inundando cada rincón de tu ser. Pero el camino de regreso requiere vigilancia. No puedes volver a los mismos hábitos que lo entristecieron. Tienes que cuidar esta relación como el tesoro más frágil y valioso del universo. Tienes que aprender a caminar de puntillas reverentes, atento a su susurro, preguntándole en cada decisión qué opinas tú.
Señor, ¿te agrada esto o te entristece? Vivir en el Espíritu es vivir en una conversación constante y amorosa con Él. Ahora necesito que hagas algo profético, algo que selle esta palabra en tu corazón. Si has sentido que Dios te ha hablado hoy, si sientes la necesidad de reconciliarte con su Espíritu, quiero que vayas a la caja de comentarios ahora mismo y escribas esta declaración de fe. Restauro mi pacto contigo, Espíritu Santo. Al escribirlo estás levantando un acta en el mundo espiritual, estás rompiendo con la frialdad y declarando un nuevo comienzo. Hazlo sin vergüenza, porque el que se avergüenza de él ante los hombres, él se avergonzará de él ante el Padre. Y mientras escribes eso, quiero decirte que el enemigo no quiere que sepas lo que voy a revelarte a continuación, porque una vez que restauras tu comunión, necesitas saber cómo protegerla y cómo activar el poder que ha estado dormido en ti. Hay un secreto, una llave antigua que los grandes hombres y mujeres de la Biblia usaban para mantener el cielo abierto sobre sus cabezas, una forma de orar que acelera la respuesta del cielo y que la mayoría de los creyentes ha olvidado por completo. He preparado un video especial donde te revelo exactamente qué hacer cuando sientes que tus oraciones golpean el techo. Es una enseñanza profunda sobre cómo romper el silencio de Dios en 3 pasos bíblicos. El video se llama La oración prohibida. Lo que debes decir cuando el cielo está en silencio y pocos se atreven. Este video aparecerá en tu pantalla ahora mismo o en el primer comentario fijado. No te vayas a dormir sin verlo porque contiene la instrucción precisa para que lo que acabas de recuperar hoy no te sea robado. Mañana, dale clic ahora y entremos juntos al lugar santísimo. Allí te espero, amado mío.